Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Bien, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Buenos días. profe. Buenos días. Bueno, doctores, ayer estábamos quedamos, Doctor, buenos días. buenos días, quedamos en el delito de inasistencia alimentaria, ¿cierto? Y en cómo eventualmente se aplicaba una retroactividad o en ocasiones ultraactividad. Básicamente aquí hablamos de favorabilidad por ultraactividad y no por retroactividad, porque se va a aplicar una ley ya derogada. Y que en ocasiones eso puede antes reñir con algún concepto que nosotros tengamos de justicia o de equidad, pero básicamente con esas reglas es que jugamos con relación a ese delito de inasistencia alimentaria. El día de hoy pues culminamos lo relacionado con delitos contra la asistencia alimentaria. Vamos a tener en cuenta la reiteración, el siguiente artículo, y vamos a empezar el estudio de los delitos en los cuales se castiga la falsedad documental, todo lo que concierne a las falsedades documentales. Entonces, inicialmente, pues es necesario tener en cuenta, para terminar el tema del día de ayer, el artículo 235 de nuestro Código Penal que nos habla de la reiteración. Ojo, hablamos de la reiteración, pero el delito de inasistencia alimentaria, que es el que estamos analizando. La reiteración. Alguien, por favor, que le dé lectura a ese artículo 235 en lo que nos habla de reiteración, por favor. Sofía. La sentencia condenatoria ejecutoriada no impide la iniciación de otro proceso si el responsable incurre nuevamente en inasistencia alimentaria. Vale, perfecto. ¿Cómo entendemos mejor este fenómeno de la reiteración? Básicamente, con el hecho que cuando se denuncia a una persona por la probable comisión del delito de inasistencia alimentaria, pues, y esta persona es hallada penalmente responsable, pues esa condena tendrá en cuenta un término o un periodo en el cual esta persona condenada se sustrajo a sus deberes alimenticios. Ahora bien, si después de la condena la persona procesada continúa con su sustracción en los deberes para con el alimentario, esto es, si continúa perpetrando el delito, si continúa no respondiendo por quien debe responder en lo que atiende a los alimentos, y se dan nuevos periodos o nuevos tiempos, pues se podrá iniciar otro proceso. Se puede iniciar otro proceso que también puede terminar eventualmente con una condena. El hecho que una persona se encuentre condenada por inasistencia alimentaria no limita o no imposibilita o no prohíbe que se pueda adelantar otro proceso por el mismo delito, pero siempre y cuando, téngase bien en cuenta esto, siempre y cuando se denuncien otros periodos, otros tiempos, no los tiempos por los cuales fueron condenados. Digamos que el procesado fue condenado por los primeros 3 años de vida de ese niño, un ejemplo. Pero aún después de los 13 continuó con su incumplimiento. Entonces se puede iniciar otro proceso, pero a partir de los 3 años, porque ya los primeros 3 años fueron objeto de una condena. Eso es lo que quiere explicar el código cuando nos habla de la reiteración. ¿Se puede volver a denunciar? La respuesta es sí, pero por unos lapsos distintos o por periodos de tiempo distintos. No por los que fueron objeto de condena, porque esto, si fuera por los mismos periodos, pues hablaríamos de la cosa juzgada.
pero no, unos nuevos periodos de tiempo, pues implican la comisión del mismo delito, pero cometido otra vez. Y les digo, podrá ser objeto de una nueva denuncia. Ahora bien, con esto, mis doctores, culminamos el estudio de los delitos contra la asistencia alimentaria. Ahora vamos a hablar de la falsedad en documentos. Vamos a empezar a analizar los delitos que atentan contra la falsedad en documentos. Inicialmente, como vamos a hablar de una falsedad en documentos, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Es necesario tener en cuenta, mis doctores, la definición de la palabra documento. ¿O qué entendemos nosotros por documento? Pues no necesitamos, doctores, conceptos traídos de nuestra propia cosecha o de nuestra propia mente o de nuestro propio parecer. ¿Por qué? Porque el Código Penal nos define en qué consiste el documento. El Código Penal, más exactamente, en su artículo 294. El artículo 294 del Código Penal consagra la definición de documento. Alguien, por favor, que lea el artículo 294 del Código Penal para que sepamos cuál es el concepto que el Código Penal trae de la expresión documento. Francisco José. Gracias, profesor. El artículo 294 dice documento. Para los efectos de la ley penal, es documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Gracias, Francisco José. Bueno, profesor. Este artículo y esta definición de documento va de la mano con otra, que está consagrada en otra norma. ¿Por qué? Porque aquí no nos hablan como de algunas clases de documento, en esta definición del 294. Pero el Código General del Proceso sí nos da unos ejemplos de documento. El Código General del Proceso nos ilustra o nos enseña algunas especies de documento. El Código General del Proceso, más exactamente su artículo 243. El 243, 243 del Código General del Proceso nos indica algunas clases de documento. ¿Alguien tiene a la mano el Código General del Proceso y más exactamente en su artículo 243? Alejandro. Profe, dice artículo 243, distintas clases de documentos. Sí, Son señor. documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Gracias. Los documentos públicos o privados, documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de sus funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público. Cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Gracias. Entonces, miren, doctores, que allá el Código General del Proceso nos habla de algunas clases de documentos. Y trae como una lista de documentos. Pero la lista al final queda abierta. Dice cualquier otro que tenga carácter representativo declarativo. Pero básicamente
nos habla ya de una primera distinción aparte de esa lista que consagra el Código General del Proceso. También nos habla de que existen algunos documentos que se denominan documentos públicos y documentos privados. Y pues se indica básicamente que el documento público es aquel que ha sido otorgado por parte de un funcionario público en ejercicio de su cargo. Pues no solo es el que ha sido otorgado por un funcionario público, sino también que el funcionario público esté en ejercicio de su cargo. Con relación a los documentos públicos es importante anotar lo siguiente, doctores. Estos documentos se presumen auténticos. Un documento público parte del hecho que es auténtico. ¿Podrá adjuntarse alguna prueba que indique que el documento es falso? La respuesta es sí, pero se parte del hecho que el documento es auténtico. Entonces, no se necesita probar que un documento público es auténtico. Se parte de ese hecho. Eso en derecho probatorio se denomina una presunción. Entonces, ustedes observarán o leerán posteriormente, o de pronto en este mismo módulo, que un documento público se presume auténtico. No se necesita probar que el documento es auténtico. Cuando es público, se presume su autenticidad. Asimismo, mis doctores, cuando un documento no reúna las características de documento público, pues será un documento privado. Es que no sea un documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cuando no contenga esos requisitos, pues hablamos de un documento privado. Aunque estas definiciones sobre documentos van a ser estudiadas más profundamente en su derecho probatorio. ¿Por qué? Porque el documento es un medio de prueba. Uno puede probar algún hecho por medio de documentos. Es necesario también consagrar la diferencia entre documentos auténticos y documentos no auténticos. El documento auténtico es aquel documento del cual se sabe con certeza quién es su autor o quién lo ha elaborado. Ese es un documento auténtico. Cuando sé quién lo elaboró. Nunca se confunda un documento auténtico con un documento autenticado, porque la autenticación simplemente es la manifestación de un notario o de un juez que tuvo a la vista quien firmó ese documento. Eso es una autenticación del documento, no. Pero esa es la autenticación del documento, pero el documento auténtico es aquel del quien se sabe quién lo elaboró. Esto lo consagra el artículo 244 del Código General del Proceso. 244 del Código General del Proceso nos habla de cuando un documento es auténtico. ¿Alguien tiene a la mano el 244 del Código General del Proceso? En donde se habla del documento auténtico. Sí, profe. ¿Qué dice, Nicolás? Documento auténtico. Es auténtico u documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contenciones, los que impliquen disposición del derecho, el litigio y los poderes en caso de sustitución.
Asimismo, se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte el proceso un documento en original o en copia. Reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. Gracias. Entonces, mis doctores, cuando se sepa quién es el autor de un documento, quién lo suscribió, hablamos de un documento auténtico. Cuando no, hablamos de un documento no auténtico o documento inauténtico. Una vez hemos hecho esa pequeña contextualización, les repito, esto va a ser más profundamente estudiado cuando estén en la materia de derecho probatorio. Vamos a empezar el estudio de los delitos de falsificaciones de documentos. E inicialmente nos remitimos al artículo 286 del Código Penal, que nos habla de la falsedad ideológica en documento público. Ojo, artículo 286 del Código Penal. Falsedad ideológica en documento público. Alguien, por favor, que le dé lectura al 286. Artículo 281. Natalie Medina. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 4 a 8 años e inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años. Vale. Gracias, Natalie. Entonces, mire, doctores. Una falsedad ideológica en un documento público. Ese delito de falsedad ideológica en documento público básicamente castiga ¿qué? Castiga a los funcionarios públicos mentirosos. Este delito se da cuando un servidor público extiende un documento o escribe un documento en ejercicio de sus funciones, pero lo que escribe es falso. Lo que escribe no se ajusta a la verdad. Entonces el documento no es falso como tal, físicamente no es falso, pero lo que está escrito al interior del documento no corresponde con la realidad. Es una mentira lo que está escrito en el documento. Lo que ese servidor público escribió en el documento público cuando lo extendió y que esté en ejercicio de sus funciones es una mentira. En eso consiste la falsedad ideológica en documento público. Cuando un funcionario público en un documento que extiende en ejercicio de sus funciones consigna situaciones que no se ajustan con la verdad. Consigna mentiras en ese documento. Se necesita que quien suscriba el documento o quien extienda el documento sea un servidor público y que ese documento lo extienda en ejercicio de sus funciones. Entonces, mis doctores, el castigo no se da porque el documento sea falso, sino por lo que se escribió en el documento, por lo que se incorporó en ese documento. Existen varias formas en que se puede llegar a cometer este delito o varias modalidades. La primera se denomina, estamos hablando del delito de falsedad ideológica en documento público. La primera se presenta o la primera se conoce como una falsedad ideológica integral. Ojo, falsedad ideológica
integral. Y esa falsedad ideológica integral, repito, falsedad ideológica integral, se presenta cuando los hechos que se consignaron en el documento son totalmente falsos. Totalmente falsos. Una persona que acude a la Registraduría Nacional del Estado Civil y obtiene de allá de la registraduría, de la persona encargada de expedir las cédulas, una cédula de ciudadanía con datos completamente falsos a los reales. ¿La cédula es falsa? No, la cédula es auténtica porque la cédula es verdadera porque es expedida por la registraduría, pero los datos que se consignan al interior de la cédula sí son falsos en su integridad. Otra forma de cometer el delito de falsedad ideológica en documento público consiste en la falsedad ideológica parcial. Y más técnicamente, la falsedad ideológica parcial en la modalidad de cambio, así se denomina. Falsedad ideológica parcial en la modalidad de cambio. Y esa falsedad ideológica parcial en la modalidad de cambio se presenta cuando el servidor público cambia una parte del documento, una parte de lo consignado en el documento. Miren, un ejemplo. En una entidad pública, el funcionario encargado de emitir las constancias laborales certifica, ojo, en una entidad pública, que Pedro Pérez labora en esa entidad pública. ¿Eso es cierto? La respuesta es sí, eso es cierto. Pedro Pérez labora en esa entidad y él lo certifica. Pero adicionalmente certifica que Pedro Pérez tiene un sueldo de 15 millones de pesos. Y resulta que él no tiene un sueldo de 15 millones de pesos, sino de 5. Y necesitaba una certificación con mayor sueldo para un préstamo. Pero ojo, este funcionario público encargado de emitir esas constancias alteró parcialmente el documento. Lo cambió porque él cambió, si bien es cierto, hay alguna parte del documento que es cierta, que es lo concerniente a que Pedro Pérez labora en la entidad. Él cambia. Cambia, ¿por qué? Porque en vez de colocar el verdadero sueldo, que es 5 millones, coloca una falsedad, que recibe un sueldo de 15 millones de pesos. Entonces, en ese caso estamos ante una falsedad ideológica en la modalidad, se denomina falsedad ideológica parcial en la modalidad de cambio. Hay otra falsedad que se denomina ideológica, que se denomina falsedad ideológica parcial en la modalidad de adición. De adición. En este caso, el funcionario público, al extender el documento, adiciona hechos que no corresponden a la verdad. No los cambia, sino los adiciona. Lo entendemos mejor con un ejemplo. Miren, volvemos al de la certificación laboral.
En una entidad pública, un funcionario público encargado de emitir las certificaciones laborales certifica que Pedro Pérez trabaja en la entidad desde hace 15 años. Eso es cierto. Que recibe un sueldo de 5 millones de pesos. Eso es cierto. Y que recibe una prima de 1 millón de pesos cada 15 días. Eso es falso. Mire que él adicionó, miren que él adicionó algo que es falso. Él no lo cambió como en el pasado que cambió el sueldo, no, sino que aquí adicionó algo que no corresponde a la verdad. Entonces se presenta es una adición. ¿Existe, por último, alguna otra falsedad que se denomina la falsedad ideológica integral por omisión? Ya se da es por omisión, en la cual el funcionario público encargado de extender el documento omite información que debió haber certificado. Volvemos con el ejemplo del señor allá de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad pública. ¿Certifica que Pedro Pérez labora en la empresa? Cierto. ¿Certifica que tiene un sueldo de 5 millones de pesos? Cierto, pero no certifica nada más. Y resulta que eso lo necesitaba para otro puesto y la certificación en la certificación se necesitaba indicar si tenía sanciones o no tenía sanciones. Y este funcionario público no dijo nada con relación a las sanciones. No dijo absolutamente nada. Entonces, por omitir sus labores también falsifica el documento, por omitir lo que debe certificar, teniendo la obligación de certificar. Entonces, doctores, estas son algunas de las diferentes formas en que se puede presentar una falsedad ideológica, repito, falsedad ideológica, en documento público. ¿Qué es un delito con sujeto activo calificado? Claro que sí. Solo lo puede cometer un funcionario público, un servidor público. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por servidor público? Pues, al igual que con la definición de documento, el mismo Código Penal nos indica cuál es la definición de servidor público. Allá en su artículo 20. El artículo 20 del Código Penal indica cuál es la definición para asuntos penales de servidor público. Alguien, por favor, que lea el artículo 20 del Código Penal. Patricia. Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos, se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política. Gracias. Entonces, mire ese doctor, es que es el mismo artículo 20 del Código Penal y que el que trae la definición del concepto de servidor público. No es lo que a nosotros nos parezca, ¿no? Es lo que dice la ley. Y eso es el artículo 20 del Código Penal el que trae la definición de servidor público. Listo, mis doctores. Entonces ahora vamos a hablar de la falsedad material en documento público. Ojo, falsedad material en documento público.
Ese artículo está consagrada la falsedad material de documento público, en el artículo 287 del Código Penal. Falsedad material en documento público. Ojo, aquí estamos hablando única y exclusivamente de documentos públicos. Y dice allá, el que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de tanto a tanto, básicamente una pena mayor. Aquí lo que se castiga, mis doctores, es la falsedad, no en el contenido del documento, sino la falsedad del documento. El documento como tal físicamente es falso. El documento es falso, físicamente. Es una cédula falsa, no es expedida por la registraduría o es una constancia de una entidad pública falsa, porque la elaboró un falsificador. Aquí existe la creación de un documento público falso. Pero también, doctores, se puede presentar la alteración de un documento público original. También vamos a ver cómo se puede falsificar también un documento público sin necesidad de que el documento como tal sea falso. Este delito se puede cometer de varias formas. La primera, que se denomina falsedad material, pues se denomina falsedad por creación integral del documento público. Repito, falsedad por creación integral del documento público, también conocida como falsedad material impropia. Falsedad por creación integral del documento público, repito, o también conocida como falsedad material impropia. En estos casos, la persona que perpetra el delito elabora materialmente un documento público falso. Se crea un documento nuevo, pero un documento falso, un documento público falso. Entonces, el que no se graduó de abogado y falsifica una tarjeta de abogado. El documento es falso. Lo consiguió por allá por intermedio de un falsificador. Esa es una de las primeras formas de cometer el delito de falsedad material en documento público. La segunda consiste en una falsedad que se denomina falsedad material parcial. Ojo, falsedad material parcial en documentos públicos originales. ¿Cómo también se puede falsear un documento que aún siendo original va a ser falsificado? Miren, ustedes como particulares, ya no hablemos de un servidor público, sino ustedes como particulares obtienen un documento público. Yo soy un particular y obtengo un documento público. ¿El documento público es auténtico? Sí. No es un documento falso. El documento que yo tengo en mi casa público es auténtico. Es valedero. Es original, vale. Pero yo le borro aspectos. Empiezo a borrarle algunos aspectos a ese documento público original o a ese documento público auténtico. Le borro aspectos. Esto me toma el trabajo de coger un borrador y empezar a borrar parte del documento. Ahí lo está falsificando materialmente. Así el documento sea auténtico, pero esta persona lo está alterando. O también le puedo agregar algunos apartes a ese documento. También lo está alterando. El documento no lo puede alterar nadie.
cuando se llegue a alterar el documento público por parte de otra persona que no lo suscribió, pues comete el delito de falsedad material en documento público. Entonces, nótese que aquí no se está creando un documento falso, no, sino se está alterando un documento público auténtico. Esa es otra de las formas en que se puede llegar a cometer este delito. Pues aparte de crear el documento, un documento nuevo falso, también se pueden modificar o alterar documentos originales públicos. Se alteran esos documentos originales porque se le adiciona algún aspecto que el documento original no tenía o porque se le suprime algún aspecto que ese documento original no tenía. Ese delito de falsedad material en documento público lo puede cometer cualquier persona. Cualquier persona. Aquí se falsifica materialmente porque se crea un nuevo documento o se altera un documento original. Se altera ese documento público. Siempre estamos hablando por ahora de documentos públicos. Se puede consultar sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el número 23573 del año 2005, más exactamente el 10 de octubre del 2005. Y la número 30148 del 7 de abril de 2010. Aunque son sentencias un poco antiguas, son completamente válidas en la actualidad para entender de mejor forma el delito de falsedad material en documento público en cada una de sus distintas modalidades. Les repito, ya sea alterar materialmente el documento público o teniendo un documento público original va a ser alterado. Entonces, no, la primera forma es que se crea un documento público pero falso, y en la segunda, tengo un documento público original pero altero, porque le adiciono o le suprimo alguna de las partes o de los enunciados que están allí consignados. Pensemos en lo siguiente. Primer caso. Primer caso. Una persona que tiene orden de captura presenta ante la autoridad una cédula falsa. Una cédula que no corresponde con la real. Trae otros nombres, otra foto, otros datos personales. Y esta persona la muestra ante las autoridades para evadir la orden de captura, haciéndose pasar por otra persona. La pregunta es, esta persona que presenta ante las autoridades una cédula falsa con otros datos, ¿estará incurso en el delito de falsedad material en documento público? 5 minuticos para pensarlo. Las personas que consideren que tienen alguna respuesta me levantan la mano y les concedo el uso de la palabra, o lo hacemos por orden de lista.
Bueno, mis doctores, ¿qué han pensado con relación a ese caso? ¿Qué nos dice José Humberto? Bueno, profe. Yo creería que, pues, al principio dependería, porque en el caso no se explica si el señor fue el que lo creó. Así como está nomás, No, en el caso se explica es que él lo presenta, ¿no? Lo presenta, exacto. no se dice nada más. Así como está el caso, no incurriría en el delito de falsedad material, ya que nunca se especifica si lo creó o no lo creó. Él simplemente lo está presentando. Exacto, Entonces me dice José que no incurriría en este delito. exacto. La pregunta es por qué él no es la persona que falsifica, digamos, personalmente el documento. Digamos, él no es el falsificador, algo así, Humberto. No se especifica en el caso, entonces pues No, no podríamos saberlo. en el caso se dice que él presentó el documento, no más, no se dice nada más. ¿Sí, señor? La pregunta es, ¿él lo falsifica? No. Simplemente presentó un documento público falso. Y usted como fiscal dice, si él no lo falsifica, entonces él no comete el delito de falsedad material. Así es, no comete el delito de falsedad material, pero sí comete otro delito. Claro, pero la pregunta es, ¿no comete el delito de falsedad material como qué? ¿En qué calidad? De autor. Por eso, autor no, pero acordémonos que hay varias formas de participar en un delito. Autor no es, pero es que solo existe la autoría. No, señor. También está el determinador. Bueno, ¿será que él determinó al falsificador? Puede ser. Miren el análisis que tenemos que hacer. No se limita a decir que como él no falsificó, no. Pero si él obtuvo el documento fue porque determinó un falsificador. ¿O cómo lo obtuvo? Bueno, dejémoslo para después. Sí, Kevin. Doctor, buenos días. Yo también digo que no incurre en este delito, incurriré en el delito de falsedad personal porque se presume de los documentos públicos son auténticos, la autenticidad de los documentos públicos. Pero entonces la pregunta es, ¿él no determinó al falsificador material? Sí, él iría como determinador y falsedad personal, ya que se está identificando como Claro, otra pero persona. todavía no hemos llegado a la falsedad patrimonial, solo estamos analizando este tipo penal o este delito. Pero él probablemente podrá responder como determinador. Sí, sí, señor. ¿Qué nos dice Elber? Doctor, buenos días. Si la cédula es legítima. No, la cédula es falsa. Si la cédula es falsa, sí. Él es determinador porque él buscó aprovecharse de un documento. Entonces, No, es básicamente porque determinó al falsificador material. Sí, porque, exacto. Como determinador, sí. Si la cédula es falsa, sí. Entonces, listo. Entonces Elber nos dice como determinador. Nicole Tatiana. Profe, yo sí creo que él comete el delito de falsedad material en documento público, porque él sabe que no son sus datos, pero aún así los da y buscó la manera para presentar ese documento. Entonces, él ahí falsificó ese documento. Pero mira, Nicole, que él no falsificó el documento, porque no fue la persona que se tomó el trabajo de falsificar la cédula. Pero él sabía que era falso. De todas Claro, maneras, pero actuó como determinador. mira lo que castiga la ley. Dice el que falsifique, no el que sepa que es falso. Si tú lees el tipo penal, dice el que falsifique. Y falsificar es que tú, por ejemplo, allá en tu casa vas a hacer una cédula y tienes una impresora y tienes una plastificadora o qué sé yo, algunos elementos que te permiten falsificar cédulas. Pero aquí tú sabes, claro, tú sabes que es falso, claro que sí. Pero nótese que lo que el delito castiga es el hecho de falsificar, de falsificar. Entonces, esta persona no tiene la capacidad de falsificar el documento, pero esta persona eventualmente sí le pagó, le pudo haber pagado a un falsificador para que el falsificador creara ese nuevo documento público falso. Y el pagar es una forma de ¿qué, Nicole Tatiana? De determinar. De determinar. Entonces, eventualmente esta persona sí responderá por el delito, claro que sí, pero en calidad de determinador. Y acordémonos que el determinador igual tiene la misma pena del autor, porque alguien se preguntará, ¿pero por qué lo condenaron si él no lo falsificó? No lo falsificó, pero sí lo determinó. ¿Determinó a quién? A la persona que cometió físicamente la falsificación, ¿vale?
¿Qué puede pasar en otro caso, mis doctores? Miren este otro caso. Pensemos en este otro caso. Antes de eso, José Torres. Doctor, buenos días. Buenos días, José. Él comete el delito de exterminador, pero también a la vez está cometiendo el delito de suplantación de identidad. Esperemos, porque no hemos estudiado esos tipos penales y no nos podemos adelantar. Cuando lleguemos allá, ya entraremos a hacer como un análisis más amplio, ¿vale? O si uso de documento público falso, pero por ahora limitémonos a este delito, porque pues tampoco podría yo exigir que indiquemos delitos que no hemos estudiado, pero básicamente sí puede llegar a cometerse otros delitos, sí, pero lo vamos a ver más adelante, ¿vale, José? Bueno, señor. Camilo. Profe, pues es que tenía la duda porque creo que en el caso el señor incurrirá en el delito de uso de documento falso, pero pues es un delito que no hemos visto. No hemos visto, pero aquí estamos hablando solo si él falsificó el documento. Entonces, nótese que uno inicialmente dice, no lo falsificó, pero si él determinó. Esto lo hago es para que ustedes recuerden la figura del determinado. Recuerden esa figura. Miren, otro caso, mis doctores. El día de las elecciones presidenciales, Pedro Pérez presenta una cédula ante el jurado de votación. Presenta una cédula. En esa cédula se hallan consignados los datos que efectivamente corresponden al señor Pedro Pérez. Es el mismo número de cédula, es el mismo nombre, es el mismo sitio de nacimiento, es la misma estatura, es el mismo grupo sanguíneo. Lo único que cambia es que en la foto aparece Pedro Pérez, es una foto de él, pero de cuerpo entero. Es una foto de esa persona, pero de cuerpo entero. Lógicamente, el jurado de votación, cuando observa una cédula con una foto de una persona de cuerpo entero, se da cuenta que es una cédula falsa. Eso permite que el jurado de votación pues no permita que el señor Pedro Pérez vote y adicionalmente colocan este hecho a oídos de la Fiscalía General de la Nación. Esto es, colocan una denuncia o de oficio, se inicia una investigación y la Fiscalía llama a este señor Pedro Pérez para un interrogatorio. Y el señor Pedro Pérez indica que sí, que él fue a alguna oficina por allá, alguna tipografía o qué sé yo, y le falsificaron una cédula con sus datos, porque él había perdido su cédula original meses antes, y él tenía urgencia por votar. Por eso presentó esa cédula falsa, que tenía sus propios datos. No existió ninguna modificación de los datos que originalmente le pertenecen al señor Pedro Pérez. En ese caso, y ante el hecho que ustedes sean los defensores de esta persona, no los fiscales, sino los defensores, ustedes van a defender a Pedro Pérez, ¿qué alegarían en su favor? ¿Cómo convencerán al juez para que el juez no condene a este señor? ¡Ojo! Se tiene un dictamen de un documentólogo que certifica que efectivamente esa cédula es falsa y adicional a lo anterior se tiene la manifestación del propio procesado que dice que él falsificó esa cédula. Lo único es que plasmaron sus propios datos. ¿Cómo defenderían ustedes a este señor? Para eso es necesario tener en cuenta no solo el delito,
el 287, sino también los conocimientos que hayan adquirido en su derecho penal general. Recordémonos o recuerden que existen algunos presupuestos para establecer que una conducta sea delito. Eso lo aprendimos allá en nuestro módulo de Derecho Penal General. 5 minutos, me levantan la mano a ver cómo defienden a este señor.
Bueno, doctores, ¿qué nos dice Geraldine? Hola, profe, buenos días. Profe, pues yo digo que el señor Pedro Pérez no tenía el conocimiento de que fuera un delito que él mandara a crear y comprar una cédula falsa con sus propios datos, aun siendo estos verdaderos. Pues esto fuera un delito, pues su voluntad no era cometer el delito, ni tampoco tenía el conocimiento, sino hacer valer su derecho al voto, el cual está en el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia, y pues por lo tanto su conducta carece de voluntad y conocimiento y pues no sería dolosa. Y este delito O sea no que aparece en el Código Penal Geraldine, como... ¿será que si tú le dices al juez que una persona considera o cree que ir a una oficina, a una oficina, una tipografía y mandar a hacer una cédula falsa no es delito? ¿Será que eso convence al juez? No, no lo convence porque sí es delito, sino que lo que quiero decir es que el señor Pedro Pérez Uno no... sabe, hasta el campesino más campesino de Colombia sabe qué tiene que hacer cuando se le pierde su cédula, que es acudir a la registraduría y sacar una copia de su cédula. Pero entonces, ojo, porque el objetivo no es alegar por alegar, sino alegar para convencer básicamente al juez, que es el que tiene la sartén por el mango y quien va a tomar la determinación. Pero aquí es decir, mire, él no sabía que pagarle a una persona plata para que le falsifique su cédula es delito. Entonces, ¿hasta dónde podrá llegar a ser convincente ese argumento? Tan así que logre convencer al juez que esta persona no sabía que ir a una oficina X, no a la registraduría, sino a cualquier taller de artes gráficas a mandar a hacer una cédula era delito. Entonces, aunque puede pasar, pero de ahí a que convenzamos al juez, pues de pronto hay algún trecho que no podemos llegar a recorrer. ¿Qué nos dice Estefanía? Buenos días, profe. Para que una conducta sea, pues, de que sea delito, tendría que cumplir con los requisitos de tipicidad, antijuricidad y ¿qué? Y culpabilidad. Entonces, en este pues no se puso, según el artículo 10 del código, perdón, del código 11, perdón, artículo 11 del Código Penal. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley. En este caso, pues él solamente pues mostró la cédula y no tampoco pudo votar. Entonces, ¿qué se alegaría, Estefanía? La antijuricidad tendría que cumplir con los 3 requisitos para que fuera delito. ¿Se Si alegaría no, que la conducta es antijurídica? sí. Es antijurídica, pues si es antijurídica, pues es delito. O sea, no es antijurídica. Ah, si lo que se alega es la falta de antijuridicidad. Eso, profe. O sea, que no es Falta. antijurídica, porque si es antijurídica, pues cumple con los requisitos. Nótese que tiene que ser antijurídica. De pronto lo que está tratando de explicar Estefanía es que la conducta no es antijurídica. Eso, profe, no es Y antijurídica. no es antijurídica, ¿por qué? Porque el señor, pues, solo presentó la cédula y no alcanzó a votar, no cometió, pues, un delito. ¿Esa conducta es típica? Tampoco. ¿Por qué no? La falsedad no está consagrada en la ley. Ah, bueno, sí, solo, pues yo tomé solo la antijurídica, bueno, la no Es antijurídica. típica, uno siempre tiene que hacer los análisis en ese Sí. orden. Primero, sí, no. ¿la conducta es típica? Sí, porque... Decimos pues, sí, es típica. altero, ajá, sí, señor. Entonces, una vez hemos avanzado en el estudio de la tipicidad, ahora estudiamos la antijuridicidad. Entonces tú dices que no es antijurídica. ¿Por qué no es antijurídica? Porque no puso ¿en qué? En Peligro. En peligro, sí. Ni lesionó pues, el bien jurídicamente tutelado. O sea, no ¿Y cuál hubo es el para bien mí. jurídicamente tutelado? Digamos, pues ahí sería pues haber votado, pero no alcanzó a votar. Ah, no, bueno, el bien jurídicamente titulado, no sé, profe. O sea, para mí no es antijurídico. Vale. ¿Qué nos dice José Humberto?
Buenos días, profe. Lo que yo alegaría es que el procesado o mi cliente falsificó el documento a causa de que se le presentó un caso de fuerza mayor o un caso fortuito, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la causa mayor y el hecho fortuito? La causa mayor es que es insuperable y el fortuito que es Y, inesperado. y a uno que se le pierda la cédula, ¿es insuperable? No, No, el caso inesperado. fortuito son hechos de la naturaleza. Un derrumbe, una inundación, un incendio, y eso hace que afecte el bien jurídico tutelado. Pero, ¿es insuperable? Aquí no se presenta ni causa mayor ni hecho fortuito. No, señores. Porque, o si no, todo en la naturaleza podría ser inscrito bajo conceptos de fuerza mayor o caso fortuito. A él Sí, se señor. le perdió la cédula, se le perdió o se la robaron o qué sé yo. Pero eso no es insuperable porque él simplemente acude a una registraduría, paga y le dan una copia de su cédula, que se demore unos días o unos meses, claro que sí, pero no es insuperable. ¿Vale, José Humberto? Entendido, profe. Bueno, Vale. entonces, el procesado... Entonces abandonemos alegatos dirigidos a establecer fuerza mayor o caso fortuito. Sí, señor. Entonces, al tener tan cerca las elecciones, ¿verdad? El procesado se dio cuenta de que la registraduría no alcanzaría a entregarle su cédula nueva y entonces pues por eso recurrió a la falsificación. Además de esto, podemos alegar que nunca tuvo la intención de engañar a las autoridades ni fingir, ni suplantar a otra persona, puesto ¿Cómo que estaba diligen- la foto de la cédula, Perdón, José profe. Humberto? Señor, Ese señor, su cliente que presentó esa cédula, ¿cómo estaba la foto? de cuerpo completo, si no estoy El mal. cuerpo entero, ¿cierto? Sí, señor. ¿Era posible que él engañara? No, señor. Si usted, miren, hasta una persona, no, hasta una persona que no sea experta en documentología, si advierte una cédula que tiene la foto de cuerpo entero, ¿se da cuenta que la cédula es falsa? Sí, señor. Claro, o sea, sin ser un experto. Si uno ve todos sabemos que la cédula solo aparece la cara y no el cuerpo entero. Entonces, así él quisiera, José Humberto, así él quisiera engañar, ¿lo hubiera podido hacer? No, señor. Nunca lo hubiese podido hacer. ¿Por qué? Porque la cédula le servía para engañar o no le servía para engañar. No le servía. No le servía. Eso es como si usted va a comprar algo con billetes de monopolio. Si usted quiere comprar algo con billetes de monopolio, ¿usted lo puede hacer así quiera? No, señor. Así quiera no lo va a hacer. O sea, usted quiere, digamos que Un momento, profe. usted quiere hurtar y va a pagar con billetes de monopolio. Así quiera, si tenga esa voluntad, ese dolo de hurtar, no puede porque los elementos o las herramientas que está utilizando no son las idóneas para cometer el delito. O como si uno va a matar disparándole a alguien con un arma de palo. Sí, señor. Entonces, podría alegarse que Bueno, pues adicional a esto, pues yo alegaría el pero eso numeral en derecho penal, ¿cómo se denomina? que los medios no son idóneos para cometer el delito. Claro, eso en derecho penal se llama, José Humberto, el delito imposible. El delito imposible. Era imposible que esta persona cometiera ese delito. Así quisiera, así tuviese la intención o la voluntad, porque esa falsedad era tan burda que aún teniendo la intención, la voluntad, el conocimiento, esta persona nunca iba a lograr cometer ese delito. Y también puede llegar a ser alguna figura que utilice la defensa para tratar de convencer al juez que aquí no hay ningún delito. A veces no solo basta con la intención, la voluntad, el conocimiento, la tipicidad, sino que esos medios sean los idóneos. ¿Vale, José Humberto? Entendido, profe. Listo, doctores. Entonces miren cómo Gracias. con dos casitos ya empezamos a aplicar estos conocimientos sobre falsedades. Eso se denomina una falsedad burda. Y de contera, pues, una falta de tipicidad. Sobre la falsedad burda, sobre esa falsedad de la cédula que la persona está de cuerpo entero, sería interesante que les dieran una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ojo, sobre estas falsedades así tan burdas, como tan ordinarias, como tan poco técnicas, pero son falsedades, pero no, muy burdas, muy mal hechas.
Es la sentencia 28961. Ojo, la sentencia 28961 del 29 de julio de 2008. Repito, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 28961 del 29 de julio del 2008. Y sobre la otra, la de la cédula, que sí tiene los datos, bueno, esta que tiene los datos verdaderos, porque puede ser que la cédula solo tenga a la persona, ya no el cuerpo entero, sino la cédula es falsa, tiene la cara de la persona, pero todos los datos originales, que se denomina como falsedad inocua, así se denomina la falsedad inocua, pues pueden consultar la sentencia de la Sala de Casación Penal, la 44577 del 2014. Algunas de esas sentencias nos hablan al respecto. Doctor, qué pena, me repite la sentencia. ¿Pero de la inocua o de la burda? Inocua, doctor. La otra es De la inocua. inocua, la 44577 del 2014. Mañana vamos a ver, mis doctores, el delito que sigue, que básicamente consiste en la obtención de documento público falso. Aquí hablamos de obtención de documento público falso, el delito. Ah, bueno, mañana no, en la próxima clase virtual, mañana es el examen del 288. Entonces les deseo un resto de día y nos vemos mañana. Listo, profe, Gracias, gracias. profe. Gracias, Vale. profe, igualmente. Doctor,